Ella escribió, de compras todo el día. Llegaré tarde. Yo respondí, dile al esposo de tu amiga que lo saludo. 12 minutos después, ella estaba en la puerta, sin aliento y temblando. La base de nuestro matrimonio de 9 años siempre se había construido sobre la confianza y la transparencia, por lo que los recientes cambios en el comportamiento de Paige eran como observar una casa conocida a la que, poco a poco, le aparecían grietas en las paredes. Yo estaba sentado en mi oficina en casa, revisando informes trimestrales, cuando llegó el último mensaje de Paige, enviado con el mismo tono casual que llevaba viendo durante 3 meses seguidos. Hola, cariño, me reúno con Savannah para una terapia de compras en los outlets. Probablemente no vuelva hasta la noche. Te quiero. Seguido de una serie de emojis de bolsas de compras que se sentían cada vez más teatrales cada vez que los veía. Últimamente, Savannah se había convertido en la compañera constante de Paige, o al menos eso es lo que mi esposa quería que yo creyera. Cada expedición de compras de fin de semana, cada noche de chicas improvisada, cada ausencia prolongada de nuestro hogar suburbano, de alguna manera involucraba a esta misteriosa amiga que se había materializado en nuestras vidas como la niebla matutina. Lo extraño era que, a pesar de escuchar historias elaboradas sobre las opiniones de Savannah en todo, desde rutinas de cuidado de la piel hasta recomendaciones de restaurantes, nunca había conocido en persona a esta influyente amiga. No existían fotos en el teléfono de Paige. Nunca se le escapó su apellido en ninguna conversación. Ni historias sobre su pasado o cómo supuestamente se habían vuelto compañeras tan inseparables. Cuando le sugerí de manera casual que invitáramos a Savannah y a su esposo a una barbacoa, la reacción de Paige fue inmediata y reveladora. Sus hombros se tensaron, su sonrisa se volvió forzada y rápidamente desvió el tema con un «ella es muy reservada con su vida personal, ya sabes cómo es alguna gente», antes de cambiar inmediatamente de tema a algo tan mundano como que necesitábamos cortinas nuevas para la sala. Esa conversación ocurrió hace 6 semanas, y plantó una semilla de duda que había estado creciendo constantemente en mi mente desde entonces. El patrón se estaba volviendo demasiado conveniente, demasiado predecible, demasiado perfecto en su sincronización. Paige anunciaba estos largos viajes de compras con Savannah, desaparecía durante 6 u 8 horas y luego regresaba a casa con, tal vez, una pequeña compra de una tienda de descuento que no justificaba un día entero de supuesta terapia de compras. Sus explicaciones siempre sonaban ensayadas, como si hubiera pasado el trayecto a casa practicando su historia en el coche antes de cruzar nuestra puerta. El fin de semana pasado, afirmó que pasaron 4 horas recorriendo 3 centros comerciales diferentes, pero llegó a casa con solo un tubo de lápiz labial de la farmacia de la esquina. Cuando señalé amablemente la inconsistencia entre el tiempo invertido y las compras mínimas, se rió con una ligereza forzada y dijo que principalmente habían estado mirando escaparates y poniéndose al día con cafés caros en varias cafeterías. Pero algo en sus ojos no coincidía con el tono casual de su voz, y la forma en que evitaba el contacto visual directo me lo dijo todo. Llevaba suficiente tiempo casado con Paige para reconocer las señales sutiles cuando ocultaba algo. Y últimamente, esa sensación incómoda se había vuelto imposible de ignorar o racionalizar. Así que, cuando llegó el mensaje de hoy con la familiar excusa de Savannah, decidí llevar a cabo un experimento simple pero revelador. En lugar de mi habitual respuesta de apoyo, diviértete, nos vemos esta noche, escribí algo diferente. Dile al esposo de Savannah que lo saludo. Le di a enviar y vi cómo el mensaje aparecía inmediatamente como leído en cuestión de segundos. Luego, me recliné en mi silla de cuero y esperé a ver qué sucedería a continuación. Exactamente 12 minutos después de haber enviado ese mensaje de prueba, escuché el sonido distintivo del Honda Civic de Paige entrando en nuestro camino de entrada con una urgencia inusual, el motor revolucionando más de lo normal y los frenos chirriando ligeramente al detenerse de forma abrupta. A través de la ventana de mi oficina, la vi prácticamente correr desde el coche hasta nuestra puerta principal, buscando torpemente sus llaves de una manera que sugería pánico genuino en lugar de su habitual compostura. La puerta principal se abrió de golpe, con fuerza suficiente para hacer temblar los marcos de los cuadros en la entrada, y la oí gritar mi nombre con una falta de aliento que confirmó de inmediato mis peores sospechas. «Michelle. Michelle, ¿estás en casa?» Su voz tenía ese tono particular que significaba que estaba tratando de sonar casual, aunque claramente no lo estaba. Permanecí sentado en mi escritorio, continuando con la revisión del mismo documento financiero que había estado mirando durante los últimos 12 minutos, y le respondí con calma, en la oficina, terminando un poco de trabajo.
El sonido de sus tacones, resonando rápidamente sobre nuestro suelo de madera, se hizo más fuerte a medida que se acercaba. Y cuando ella apareció en el umbral de mi puerta, la escena fue casi cómica en su obviedad. Paige estaba visiblemente nerviosa, su cabello usualmente perfecto estaba ligeramente desordenado, sus mejillas enrojecidas y su respiración agitada, como si acabara de correr una maratón en lugar de volver a casa de unas supuestas compras. Olvidé mi tarjeta de crédito, anunció con una alegría forzada, apoyando una mano en el marco de la puerta para estabilizarse mientras intentaba parecer despreocupada. Tuve que volver a buscarla antes de que cierren las tiendas. Levanté la vista de mis papeles con deliberada lentitud, estudiando su rostro con la misma atención analítica que aplicaba a los informes financieros. Qué extraño, dije de manera uniforme, porque tu cartera está justo ahí, en la encimera de la cocina, donde siempre la dejas. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, su boca abriéndose y cerrándose como si intentara formar palabras que no salían. El silencio se extendió entre nosotros durante varios segundos, y casi podía ver su mente trabajando a toda velocidad para construir una nueva explicación que pudiera salvar la situación. Me refería a mi otra tarjeta de crédito, tartamudeó, su voz perdiendo su tono seguro. La que está en mi bolso, no en mi cartera principal. Me levanté lentamente de mi silla, manteniendo el contacto visual mientras pasaba a su lado en dirección a la cocina. Vamos a revisar esa cartera, ¿te parece? Sus pasos me siguieron a regañadientes, y cuando llegamos a la encimera de la cocina, tomé su cartera de cuero y la abrí metódicamente. Todas las tarjetas de crédito estaban allí, perfectamente colocadas en sus ranuras designadas, exactamente donde debían estar. Parece que todas tus tarjetas están aquí, observé, dejando la cartera de nuevo en su sitio con deliberada precisión. Entonces, ¿de dónde venías con tanta prisa? ¿Y por qué mi mensaje sobre el esposo de Savannah te provocó tanto pánico? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo, y observé cómo la fachada cuidadosamente construida de Paige finalmente comenzaba a desmoronarse por completo. Sus manos empezaron a temblar ligeramente, y se aferró al borde de la encimera como si fuera lo único que la mantenía en pie. No sé de qué estás hablando, susurró, pero su voz no transmitía convicción alguna. Michelle, ¿por qué dirías algo así? Me apoyé en la encimera opuesta, cruzando los brazos y estudiándola con la paciencia de alguien que ya conocía las respuestas a las preguntas que estaba haciendo. Porque no existe ninguna Savannah, ¿verdad? El silencio que siguió a mi pregunta se prolongó durante lo que pareció una eternidad, antes de que Paige finalmente se derrumbara y admitiera la verdad, aunque intentó minimizar el daño incluso mientras confesaba. Vale, está bien, dijo, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Savannah no es exactamente una amiga. Es Sebastián, alguien del trabajo. Pero, Michelle, no ha pasado nada físico entre nosotros, lo juro. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago mientras las piezas finalmente encajaban, aunque mantuve la calma exterior mientras procesaba esta confirmación de mis peores temores. Sebastián, repetí lentamente, probando el nombre en mi lengua. Déjame adivinar, 30 y tantos, recién divorciado, trabaja en tu departamento de marketing. La expresión de sorpresa que cruzó su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber, y no pude evitar sentir una sombría satisfacción por haber resuelto este rompecabezas a través de la observación cuidadosa y la deducción lógica. ¿Cómo lo supiste?, susurró, dejándose caer en uno de nuestros taburetes de la cocina como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Caminé hacia mi portátil, que había dejado abierto en la barra de desayuno, y giré la pantalla hacia ella con deliberada lentitud. Porque he estado llevando a cabo mi propia investigación durante el último mes, Paige. Cuando alguien a quien amas comienza a mentirte de manera consistente, tiendes a notar los patrones. La pantalla mostraba el perfil de Instagram de Sebastián Calvel, con su foto de perfil profesional y publicaciones recientes que pintaban una imagen clara de su estilo de vida y actividades. Sebastián Calvel, 31 años, coordinador de marketing en tu empresa, divorciado hace 8 meses, vive en ese nuevo complejo en el centro, cerca del Riverside Café. Deslicé varias de sus publicaciones recientes con precisión metódica, viendo cómo el rostro de Paige se ponía más pálido con cada revelación. Aquí hay una publicación particularmente interesante de hace 2 sábados, cuando decías que estabas de compras con Savannah en el centro comercial. Sebastián se registró en el Riverside Café a las 2:47 de la tarde con el pie de foto, tarde perfecta para un café y una buena conversación. Giré el portátil hacia mí y continué deslizando.
Y aquí está tu coche, un Honda Civic plateado con una matrícula que termina en 847, aparcado justo fuera de esa misma cafetería, en el fondo de su foto. Asombrosa coincidencia, ¿no crees? Las lágrimas de Paige ahora fluían libremente, pero no sentí compasión, solo una extraña sensación de reivindicación mezclada con una profunda decepción. Michei, puedo explicarlo todo, suplicó, extendiendo la mano sobre la encimera hacia mí. Empezó como conversaciones amistosas en el trabajo, y luego empezamos a quedar para tomar un café y hablar de su divorcio. Lo estaba pasando muy mal y sentí pena por él. Levanté una mano para detener su explicación, mi paciencia finalmente agotándose después de meses de engaño y manipulación. Simplemente para con las excusas y las explicaciones. No quiero oír lo inocentes que eran tus reuniones secretas ni cómo solo estabas siendo una buena amiga para un divorciado solitario. Cerré el portátil con un chasquido decisivo y la miré directamente a los ojos. Lo que quiero ver es tu teléfono. Cada mensaje, cada registro de llamadas, cada interacción en redes sociales. Si esta relación es tan inocente como afirmas, entonces no deberías tener ningún problema en enseñármelo todo. La forma en que su rostro cambió de inmediato, pasando del remordimiento lloroso al pánico defensivo, me dijo exactamente lo que encontraría si realmente me entregara ese dispositivo. Eso es una invasión de la privacidad, Michei dijo, agarrando inconscientemente su bolso más cerca de su cuerpo. No puedes simplemente exigir revisar mis comunicaciones personales como si fueras una especie de detective. La miré fijamente durante un largo momento, sintiendo como los últimos vestigios de confianza finalmente se hacían polvo. La privacidad murió en el momento en que empezaste a mentir sobre tu paradero y a reunirte en secreto con otro hombre, Paige. La transparencia es lo único que podría salvar este matrimonio ahora. El enfrentamiento continuó durante otros 20 minutos antes de que Paige finalmente cediera, colocando de mala gana su iPhone en la encimera de la cocina entre nosotros, como si estuviera entregando un arma en una negociación. Sus manos temblaban mientras desbloqueaba el dispositivo, y pude ver su mente acelerada, probablemente tratando de recordar qué evidencia incriminatoria podría estar escondida en sus comunicaciones digitales. Ahí tienes, dijo, deslizando el teléfono hacia mí con evidente reticencia. Revisa lo que quieras, pero no vas a encontrar nada inapropiado. Tomé el dispositivo con el mismo cuidado metódico que aplicaba al revisar documentos financieros, sabiendo que la verdad se revelaría a través de patrones y detalles que la mayoría de la gente pasa por alto. Lo que descubrí en los primeros 5 minutos de revisar sus mensajes con Sebastián me revolvió el estómago, no por ningún contenido explícito, sino por la intimidad emocional y los evidentes matices románticos que impregnaban cada conversación. El hilo de mensajes se remontaba a casi 4 meses, comenzando con discusiones aparentemente inocentes y relacionadas con el trabajo que gradualmente evolucionaron hacia intercambios profundamente personales sobre sentimientos, sueños e insatisfacción con las circunstancias actuales. A veces me siento tan atrapada, decía un mensaje de Paige de hacía solo 2 semanas. Como si estuviera viviendo la idea de otra persona sobre cómo debería ser mi vida, en lugar de seguir mi propio corazón. La respuesta de Sebastián fue igualmente reveladora: mereces estar con alguien que vea tu verdadero valor y aprecie a la mujer increíble que realmente eres. No te conformes con menos que lo extraordinario. Continué desplazándome, documentando los intercambios más dañinos, haciendo capturas de pantalla y reenviándomelas a mi propio teléfono antes de que Paige pudiera cambiar de opinión sobre esta transparencia. Los mensajes revelaban no solo una aventura emocional, sino un completo abandono emocional de nuestro matrimonio, mientras ella invertía sus sentimientos y energía en esta nueva relación. Ojalá te hubiera conocido hace 5 años, había escrito Paige la semana pasada. Todo habría sido tan diferente. Mucho mejor. La respuesta de Sebastián fue inmediata y alentadora: nunca es tarde para elegir la felicidad, Paige. Hay personas por las que vale la pena correr riesgos. El hilo de mensajes más devastador ocurrió durante nuestra cena de aniversario de bodas el mes pasado, cuando yo pensaba que estábamos teniendo una velada agradable, reconectando con buena comida y vino. Mientras yo estaba sentado frente a ella, intentando rememorar nuestros primeros años de noviazgo, ella le estaba enviando mensajes secretos a Sebastián por debajo de la mesa, aquí sentada, fingiendo ser feliz, cuando en lo único que puedo pensar es en estar contigo. Esto se siente como una gran mentira. Levanté la vista del teléfono y vi que Paige observaba mi rostro con creciente pánico,
probablemente dándose cuenta de que su versión cuidadosamente construida de los hechos se estaba desmoronando con cada mensaje que leía. ¿Todavía crees que solo eran conversaciones amistosas de café?, pregunté en voz baja, continuando con la revisión de meses de intercambios íntimos que se leían como cartas de amor entre dos personas que planeaban un futuro juntas. Michei, esos mensajes no significan lo que crees que significan, dijo desesperadamente, extendiendo la mano sobre la encimera hacia el teléfono. Ambos estábamos pasando por momentos difíciles y solo nos apoyábamos emocionalmente. Aparté el dispositivo de su alcance y continué documentando la evidencia, sintiendo una extraña calma mientras la magnitud total de su traición se hacía evidente. Aquí hay uno interesante de hace 3 días, dije, leyendo directamente de la pantalla. Sebastián escribe: no puedo esperar a que no tengamos que ocultar más esto. Mereces ser amada abierta y completamente. Y tu respuesta fue: pronto, solo necesito encontrar la manera correcta de manejar las cosas en casa. El color desapareció por completo del rostro de Paige cuando se dio cuenta de que estaba leyendo las comunicaciones más recientes y dañinas, aquellas que revelaban que no solo estaban teniendo una aventura emocional, sino que planeaban activamente un futuro juntos. Has estado planeando dejarme, continué, mi voz manteniéndose firme a pesar del terremoto que ocurría dentro de mi pecho. Esto no es una amistad inocente que se fue de las manos. Es una relación calculada con alguien que te ha estado animando activamente a terminar nuestro matrimonio. Terminé de reenviar la evidencia más incriminatoria a mi propio teléfono y dejé su dispositivo de nuevo en la encimera con deliberada finalidad. Haz una maleta, Paige. Te quiero fuera de esta casa esta noche. A la mañana siguiente, después de que Paige hubiera recogido sus pertenencias a regañadientes y se hubiera ido a casa de su hermana, comencé a implementar un plan estratégico que protegería mis intereses y aseguraría que las consecuencias de sus elecciones se extendieran más allá de nuestro matrimonio. Mi primera llamada fue a Rebecca Thompson, la abogada de divorcios más respetada de nuestra ciudad, cuya reputación de minuciosidad y representación agresiva hacía que valiera cada centavo de su considerable tarifa por hora. Señor Patterson, dijo después de revisar las capturas de pantalla que le había enviado a su correo electrónico seguro, esta es una de las pruebas más completas de infidelidad emocional que he visto en 15 años de práctica. Su esposa básicamente documentó su propia aventura y su intención de abandonar el matrimonio. La consulta confirmó lo que ya sospechaba: nuestra casa, que estaba únicamente a mi nombre debido a mi mejor puntuación de crédito cuando la compramos, seguiría siendo mía, y la evidencia probablemente evitaría cualquier reclamo significativo de pensión alimenticia. Mi segundo movimiento estratégico fue cambiar las cerraduras de nuestra casa, una decisión que se sintió tanto práctica como simbólicamente importante. Mientras observaba al cerrajero instalar nuevos cerrojos que las llaves de Paige ya no abrirían, pasé la tarde empaquetando metódicamente sus pertenencias restantes en cajas claramente etiquetadas, tomando fotos de todo para fines de inventario antes de apilarlas ordenadamente en el garaje para su eventual recogida. Pero mi decisión estratégica más satisfactoria involucró a Sebastián, y pasé un tiempo considerable elaborando un mensaje profesional en LinkedIn que crearía el máximo impacto mientras mantenía una negación plausible. Hola, Sebastián, escribí. Soy Michei Patterson, el esposo de Paige. Quería contactarte profesionalmente para discutir algunos acontecimientos recientes que creo que pueden interesarte tanto a ti como a tus colegas. He tomado conciencia de tu estrecha relación laboral con mi esposa, y pensé que podría ser apropiado compartir algunas comunicaciones que demuestran la profundidad de vuestra colaboración. Por favor, hazme saber si te gustaría discutir este asunto más a fondo, ya sea en privado o con recursos humanos presente. Adjunté capturas de pantalla seleccionadas de sus intercambios más románticos, cuidadosamente elegidas para ser perjudiciales sin ser explícitamente sexuales, y luego envié el mensaje durante las horas de mayor actividad comercial, cuando era más probable que fuera visto por otras conexiones en su red. La respuesta fue inmediata y llena de pánico. Señor Patterson, creo que ha habido un malentendido. Por favor, llámeme para que podamos discutir esto en privado. En lugar de responder, envié un mensaje similar a la supervisora directa de Paige, Sharon Williams, a quien había conocido en varias fiestas navideñas de la empresa a lo largo de los años. Hola, Sharon. Espero que estés bien. Quería llamar tu atención sobre algunas comunicaciones entre mi esposa, Paige, y su colega, Sebastián, que pueden constituir una violación de las políticas de conducta en el lugar de trabajo de su empresa. Creo que RRHH debería estar al tanto de esta situación, ya que ha creado un ambiente de trabajo hostil para otros empleados que han tenido que cubrir sus frecuentes ausencias.
Las repercusiones fueron rápidas y devastadoras. En 48 horas, recibí una llamada de Paige que confirmó que mi estrategia había funcionado a la perfección. Michei, ¿qué has hecho?, sollozó al teléfono. Sebastián fue llamado a recursos humanos esta mañana, y ahora todo el mundo en el trabajo sabe lo nuestro. Están hablando de transferirlo a otro departamento, y mi jefa quiere reunirse conmigo el lunes para hablar sobre mantener los límites profesionales. Escuché su angustia con el mismo interés desapegado que mostraría hacia un informe de ganancias trimestrales que no cumpliera las expectativas. Compartí información verídica sobre una situación que estaba afectando la productividad laboral, respondí con calma. Si eso te crea problemas a ti y a Sebastián, quizás deberíais haber considerado esas consecuencias antes de mantener una relación secreta durante el horario de trabajo. Las consecuencias sociales fueron igualmente satisfactorias. Los padres de Paige, que inicialmente habían apoyado a su hija y criticado mi reacción exagerada, cambiaron de opinión por completo después de que les enviara la misma evidencia que había enviado a la abogada. Su madre me llamó personalmente para disculparse y expresar su decepción por las decisiones de Paige, mientras que su padre envió un breve mensaje de texto: «Te merecías algo mejor que esto, Michei. Lamento que la hayamos criado para pensar que este comportamiento era aceptable». Incluso la hermana de Paige, Emma, que la había estado alojando desde que se mudó, comenzó a establecer límites después de ver la evidencia de la aventura emocional. Le dije que puede quedarse hasta el fin de semana, me informó Emma durante una breve llamada telefónica. Pero no voy a ser cómplice de este tipo de comportamiento destructivo. Necesita encontrar su propia situación de vivienda. 2 semanas después de que Paige se mudara, nuestro amigo en común, David, me llamó para invitarme a lo que describió como una reunión informal para cenar en el restaurante italiano Antonios, el mismo lugar donde nuestro grupo de amigos había celebrado cumpleaños, ascensos y aniversarios durante los últimos 5 años. Solo un grupo pequeño, dijo. Rebecca, Tom y Lisa, quizás algunos otros. Nada formal, solo buena comida y ponernos al día. Lo que David no mencionó, y lo que sospeché por el tono ligeramente incómodo de su voz, fue que Paige también asistiría, probablemente con la esperanza de controlar la narrativa sobre nuestra separación antes de que yo pudiera compartir mi versión de la historia. Llegué a Antonios 15 minutos antes y elegí un asiento en nuestra habitual mesa grande de la esquina, con una vista clara de la entrada, posicionándome estratégicamente para poder observar la reacción de Paige cuando se diera cuenta de que yo estaba allí. Cuando cruzó la puerta 20 minutos después, acompañada de Rebecca, quien claramente había sido reclutada como apoyo moral, la sorpresa en su rostro fue inmediata y obvia. Probablemente esperaba que yo evitara las reuniones sociales, que me retirara y me escondiera mientras ella contaba cualquier versión de los hechos que la hiciera parecer la víctima en lugar de la culpable. Michei, dijo con una alegría forzada mientras se acercaba a la mesa. No sabía que vendrías esta noche. Su voz tenía esa alegría artificial que la gente usa cuando intenta parecer indiferente ante algo que claramente la está devastando. David me invitó, respondí de manera uniforme, levantándome para estrechar la mano de Tom y Lisa mientras llegaban. Me pareció una buena oportunidad para ver a todos y compartir algunas novedades sobre lo que ha estado sucediendo en mi vida últimamente. Vi cómo el rostro de Paige palidecía ligeramente, probablemente dándose cuenta de que su plan de presentar su versión cuidadosamente elaborada del fin de nuestro matrimonio estaba a punto de complicarse por mi presencia y mi acceso a pruebas reales. A medida que nuestros amigos se acomodaban alrededor de la mesa y pedían bebidas, la conversación giró naturalmente hacia nuestra separación, con Rebecca interviniendo de inmediato para apoyar la narrativa predeterminada de Paige. La pobre Paige ha estado pasando por un momento muy difícil, comenzó Rebecca, extendiendo la mano para apretar la de Paige en señal de apoyo. Michei ha estado muy controlador últimamente, cuestionando cada uno de sus movimientos, exigiendo saber a dónde va y con quién habla. Sentía que ni siquiera podía tener amistades sin ser interrogada. Escuché esta caracterización con genuina fascinación, impresionado por la habilidad con la que Paige había torcido la verdad para hacer que su comportamiento secreto pareciera mi problema en lugar del suyo. Es una perspectiva interesante, dije con calma, sacando mi teléfono y colocándolo sobre la mesa. ¿Os gustaría escuchar lo que realmente sucedió, o simplemente dejo que Rebecca continúe con la versión ficticia? La tensión en la mesa se volvió inmediatamente palpable, con Tom y Lisa intercambiando miradas confusas mientras David se movía incómodo en su silla. Michei, por favor, dijo Paige en voz baja, su voz adquiriendo un tono suplicante. No hagamos esto aquí.
Son nuestros amigos, no un tribunal. Le sonreí con la misma cortesía profesional que usaba durante negociaciones comerciales difíciles. Tienes toda la razón, Paige. Son nuestros amigos, lo que significa que merecen saber la verdad sobre por qué terminó nuestro matrimonio, en lugar de ser alimentados con una mentira cuidadosamente construida para hacerte parecer una víctima. Tomé mi teléfono y abrí la carpeta de capturas de pantalla que había organizado específicamente para este momento. Aquí hay un mensaje de texto que Paige le envió a su colega Sebastián hace 3 días, dije, leyendo directamente de la pantalla. No puedo esperar a que no tengamos que ocultar más esto. Estar contigo se siente como lo primero honesto que he hecho en años. El silencio que siguió fue ensordecedor, y vi cómo la expresión de apoyo de Rebecca se transformaba lentamente en confusión y luego en una comprensión que amanecía. Y aquí está la respuesta de Sebastián, continué, pasando al siguiente mensaje. Mereces ser amada completa y abiertamente, no escondida como un secreto culpable. Pronto, podremos construir la vida de la que hemos estado hablando. Tom fue el primero en romper el silencio atónito. Espera, ¿quién es Sebastián?, preguntó, mirando de un lado a otro entre Paige y yo con evidente desconcierto. Sebastián es un colega de Paige, expliqué con naturalidad. El hombre con el que se ha estado reuniendo en secreto para tomar cafés, que según me dijo eran viajes de compras con su amiga Savannah. Savannah, quien, resulta, en realidad no existe. Continué leyendo en voz alta mensajes seleccionados, observando cómo las expresiones de nuestros amigos cambiaban de confusión a sorpresa y a decepción. Rebecca, que había sido tan rápida en defender la supuesta victimización de Paige, retiró lentamente su mano y se reclinó en su silla. Paige dijo en voz baja, me dijiste que Michelle estaba siendo paranoico y controlador. Dijiste que estaba imaginando problemas que no existían. La fachada cuidadosamente construida de Paige finalmente se estaba desmoronando bajo el peso de la evidencia real, y miró alrededor de la mesa con creciente desesperación al darse cuenta de que su intento de controlar la narrativa había fracasado estrepitosamente. No es lo que parece, dijo débilmente, pero su voz no tenía convicción. Michelle está sacando esos mensajes de contexto. Dejé mi teléfono y la miré directamente al otro lado de la mesa. Entonces, por favor, danos el contexto que hace que planear un futuro con otro hombre mientras le mientes a tu esposo parezca razonable. La cena terminó con Paige yéndose sola, su sistema de apoyo se había evaporado tan rápido como se había formado una vez que la verdad salió a la luz. El proceso de divorcio concluyó con notable eficiencia una vez que Paige se dio cuenta de que su adulterio, respaldado por pruebas, hacía que cualquier batalla legal prolongada fuera costosa e inútil. 3 meses después de esa desastrosa cena en Antonios, nos reunimos en la oficina de Rebecca Thompson para firmar los papeles finales, con Paige aceptando renunciar a todos los derechos sobre nuestros bienes compartidos a cambio de una resolución rápida y discreta que le ahorrara más humillación pública. Señora Patterson, le había explicado Rebecca durante nuestra sesión de mediación, dada la documentación exhaustiva de su aventura emocional y sus planes explícitos de abandonar el matrimonio, cualquier procedimiento contencioso probablemente resultaría en un resultado mucho menos favorable para usted. Paige firmó los documentos sin mirarme a los ojos, su firma apenas legible, como si intentara hacerse invisible durante el proceso. A las 6 semanas de finalizar el divorcio, tomé la decisión de vender nuestra casa suburbana, una elección que se sintió tanto práctica como emocionalmente necesaria. Mientras comenzaba a construir una vida completamente nueva para mí, el mercado inmobiliario estaba fuerte, y obtuve una ganancia sustancial que me permitió comprar un elegante loft en el centro, con ventanales de suelo a techo y comodidades modernas que representaban todo en lo que quería que se convirtiera mi nueva vida. El contraste entre mi antigua vida de casado y mi nueva independencia era notable, y me encontré genuinamente entusiasmado con el futuro por primera vez en meses. Mientras tanto, las consecuencias para Sebastián habían sido aún más severas de lo que había anticipado, con las repercusiones profesionales extendiéndose mucho más allá del simple cotilleo en el lugar de trabajo. Según conocidos mutuos que aún trabajaban en la firma de marketing de Paige, Sebastián había sido discretamente transferido a su sucursal en Portland, un movimiento que se describió oficialmente como una oportunidad de desarrollo profesional, pero que todos entendieron que era esencialmente un exilio corporativo. El aislamiento de sus redes sociales y profesionales establecidas aparentemente lo había abrumado, y había cortado todo contacto con Paige a las pocas semanas de mudarse, dejándola enfrentar las secuelas de su aventura completamente sola. 6 meses después de que nuestro divorcio fuera definitivo, me encontré con Paige en el Whole Foods cerca de mi nuevo loft,
nuestra primera interacción cara a cara desde que firmamos los papeles en la oficina de Rebecca. Estaba en la sección de productos frescos, con un aspecto notablemente más delgada y mayor. Su apariencia, antes inmaculada, ahora mostraba el desgaste de alguien que había sido aplastada por circunstancias fuera de su control. Cuando me vio examinando manzanas orgánicas, su expresión osciló entre la sorpresa, la vergüenza y lo que podría haber sido un arrepentimiento genuino. Michie dijo en voz baja, acercándose con los pasos vacilantes de alguien que no está seguro de su recibimiento. ¿Cómo estás? Me volví para mirarla con un interés educado, notando lo diferente que se veía de la mujer segura de sí misma que una vez exigió saber por qué cuestionaba su paradero. Estoy muy bien, la verdad, respondí honestamente. El nuevo apartamento en el centro es fantástico, y el trabajo ha ido genial. ¿Y tú? Cambió el peso de un pie a otro, claramente incómoda con la naturaleza casual de nuestra interacción. Me estoy quedando temporalmente con mi prima Jennifer mientras busco mi propio lugar, dijo, las palabras saliendo de golpe. El mercado laboral ha sido un desafío, especialmente desde que tuve que dejar mi puesto en la firma. Asentí con la misma atención educada que mostraría a un ex colega compartiendo novedades de su carrera. Eso suena difícil. Espero que las cosas te salgan bien. La conversación duró solo unos minutos más, llena de esa charla trivial e incómoda que ocurre entre personas que una vez lo compartieron todo y ahora no tenían nada significativo que decirse. Mientras me alejaba con mis compras, me di cuenta de que me sentía completamente neutral al verla, ni enojado ni triste, solo indiferente hacia alguien que una vez fue el centro de mi mundo. Más tarde esa noche, sentado en mi loft con las luces de la ciudad parpadeando abajo, reflexioné sobre cuán profundamente había cambiado mi vida desde aquel momento en que decidí poner a prueba su honestidad con un simple mensaje sobre el esposo de Savannah. La mujer que una vez me hizo sentir agradecido por su atención me había enseñado una lección invaluable sobre reconocer mi propio valor y negarme a aceptar un trato que no estuviera a la altura de lo que merecía. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un colega invitándome a una excursión de fin de semana, y mientras escribía mi aceptación, me di cuenta de que el futuro que estaba construyendo se sentía infinitamente más auténtico y prometedor que cualquier cosa que hubiera perdido.